Donald Trump siempre es polémico y también lo es Mar-a-Lago, su casa en Palm Beach. De hecho, este video lo grabé para que saliera publicado la semana del 20 de enero, cuando Donald Trump acababa de dejar su residencia en Mar-a-Lago para llegar de vuelta a la Casa Blanca. Pero no lo publiqué porque no quería que se confundiera con una opinión política de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero la verdad es que la historia detrás de esta propiedad es increíble y es muy entretenida porque es una mezcla de cómo la arquitectura, la estrategia y los negocios pueden transformar una casa en una herramienta de poder, influencia y rentabilidad. Así que creo que vale la pena compartirla. Yo soy Ode Lozada, arquitecta y diseñadora de espacios, y esto es Basado en Espacios Reales, el canal donde analizamos las estrategias que hacen que los lugares sean rentables, memorables y únicos. Así que vámonos hasta Miami. La historia de Mar-a-Lago comienza muchísimo antes de Donald Trump, y la verdad es que ya tiene casi 100 años de antigüedad. En la década de 1920 había una mujer llamada Marjorie Meriwether Post, sí, como los de los cereales Post, y era una de las mujeres y de hecho una de las personas más ricas de esa época. Marjorie hereda la compañía de su padre y revoluciona toda la industria de alimentos, lo cual ya es algo impresionante para cualquier persona, pero mucho más para una mujer en los años 20. Además de esto, y este es un dato que va a sernos muy importante luego, Marjorie era una gran filántropa y era reconocida por sus grandes obras de caridad y las donaciones que hacía. Y en los años 20, Palm Beach era el It Place, era el lugar donde todos los ricos y famosos querían estar. Ya desde ese momento era una zona que estaba llena de mansiones, de mucha fiesta y muy buen clima. Marjorie, que era súper extra y muy ambiciosa, le gustaba destacar en todo. Entonces decide construir la mansión más impresionante de Palm Beach. Ella quería que todo el mundo se quedara con la boca abierta y básicamente redefinir cómo se veía el lujo en esa época, que incluía mucho arte, muchos detalles en oro y una extensa biblioteca que le demostrara a todo el mundo todo lo que significaba el estar dentro de esa casa. Así que en 1924 Marjorie escogió un terreno de 69.000 metros cuadrados que abarcaba desde el océano hasta un lago, el lago Worth, es decir, iba del mar al lago. Y de ahí viene su nombre y su característica principal por lo que es más reconocida esta casa, que es que va justamente del mar al lago. Contrató al arquitecto Marion Sims Wade para que se encargara de la arquitectura de la casa y de los jardines. Y todo esto lo hizo con mucha influencia española y mudéjar. Y al mismo tiempo contrató al diseñador de escenografía Joseph Urban para realizar todo el diseño de interiores de una manera muy extravagante y con muchísima influencia de la arquitectura italiana, específicamente de la arquitectura veneciana. Cuando la mansión se completa en 1927, únicamente la construcción de la arquitectura había costado $2.5 millones, que sumados al costo del terreno y al del diseño de interiores llegan a ser $7 millones, que hoy equivaldrían más o menos a $120 millones. Pero quiero que recuerdes ese número, $7 millones, porque también nos va a ser muy importante más adelante. La casa incluía 58 habitaciones, 33 baños, un campo de golf de 9 hoyos, una sala de estar de 170 metros cuadrados y su torre, por la que todavía es reconocida, de 23 metros de altura. En total, la casa tenía 5.760 metros cuadrados. Sí, no sé si llamarla casa. Como Mar-a-Lago estaba pensada para recibir a muchísimos invitados, aquí la experiencia del usuario lo es todo. Desde el gran portón principal, que estaba diseñado para impresionar a todos desde que llegaban, pasabas a sus jardines frente al mar, que también eran increíbles. Y de ahí llegabas a un vestíbulo de entrada decorado con 36.000 azulejos del siglo XV que habían sido traídos desde España. El techo del living room estaba cubierto en chapa de oro, lo cual sigue siendo hasta el día de hoy una de las características más interesantes de este lugar y que refleja la influencia veneciana que puso
Urban en el diseño de interiores. Y también resaltaban los pisos de mármol blancos y negros, los vitrales, los arcos y las bóvedas que están por todo el lugar. Y en general toda la arquitectura y el diseño de interior era algo muy opulento y donde había muchísimo arte. De hecho, en la construcción de la casa participaron más de 100 artesanos de distintas partes del mundo. Hasta el techo estaba hecho con más de 20.000 tejas que habían traído desde un castillo en Cuba hasta Miami. Y por supuestísimo que Mar-a-Lago estaba pensada para hacer las fiestas más guau e invitar a las personas más importantes del mundo, siendo la invitación a Mar-a-Lago un símbolo que demostraba que eras parte de la alta sociedad estadounidense. De hecho, Mar-a-Lago siempre estuvo pensada para ser la Casa Blanca de invierno de los presidentes. Así lo pensó la misma Marjorie. Y es por eso que en 1964 la donó al estado de Florida. Era su casa adorada, pero recordemos que ella era una gran filántropa y era una casa que tenía tan altos costos de mantenimiento que en verdad ni siquiera sus mismas hijas la querían. Entonces, al sentir que Marjorie ya estaba llegando al final de sus días, la dona y el estado de Florida la recibe, pero a los pocos años, en 1970 más o menos, se la regresa porque era muy alto el costo de mantenimiento y no se podían permitir costearlo. Cuando Marjorie muere en 1973, deja la casa a nombre de una fundación, quien a su vez la dona al gobierno de los Estados Unidos para que sea la vivienda invernal del presidente de turno, que en ese momento era Richard Nixon, quien además la declara Monumento Histórico Nacional. Pero ni Richard Nixon ni Jimmy Carter realmente llegaron a disfrutar de esta casa, porque los costos de mantenimiento eran tan altos para el Estado que una vez más devuelven la donación a la fundación en 1981. En este momento, Donald Trump hace una primera oferta por la casa por $28 millones y la Fundación Post rechaza esta oferta por considerar que no era suficiente dinero para un inmueble que era bien histórico protegido. Entonces, Trump hace una movida que puede ser cuestionable, pero definitivamente muy estratégica, y compra el terreno que está entre Mar-a-Lago y el mar por $2 millones y anuncia que va a construir un edificio en ese terreno. Si hubiese construido ese edificio en Mar-a-Lago, hubiese perdido su vista al mar completamente. Y esto hizo que los demás compradores perdieran el interés en la propiedad y el valor decayera totalmente. Y es así como en 1985 Donald Trump compra Mar-a-Lago por solo $5 millones, que si lo sumamos a los $2 millones que pagó por el terreno adyacente, pues dan los mismos $7 millones que tomó construir la vivienda 60 años antes. Es decir, una ganga porque no estamos considerando obviamente la inflación de todos esos años. Además de eso, pagó más o menos otros $3 millones por todos los elementos de decoración que estaban dentro de la casa, incluyendo las obras de arte y los muebles que había escogido Marjorie Post. Trump la utilizó como residencia durante los siguientes años, pero efectivamente el costo de mantenimiento era muy alto. Y además, al ser un bien histórico protegido, pues también tenían algunos requisitos de conservación que él debía cumplir. Entonces, en 1995 decide convertirla en un club privado, conservando una parte como su residencia y añadiendo un salón de baile de 1.800 metros cuadrados totalmente adornado en oro. Y de hecho, muchas de las renovaciones de Trump, al igual que como le gustaba a Marjorie, incluyen el oro. De las que sabemos, hay 4 lavamanos bañados en oro, muchísimos candelabros de oro y tapices flamencos del siglo XVI, así como alfombras orientales también con hilos de oro. Además, en ese momento agregó 5 canchas de tenis, un spa, una piscina frente al mar y un club de playa. Y como siempre les digo, invertir en los espacios siempre se traduce en mejores negocios. Y si miras esta gráfica te vas a dar cuenta de que a medida que aumentaban las ganancias del club, también aumentaba el costo de la propiedad en el mercado, porque pasa de ser una residencia a ser una edificación que ya demostró que es capaz de generar ingresos. Pero donde reside lo ingenioso de este negocio es en su estructura de membresías de pocos cupos y con una cuota de entrada que en el 95 era de $25.000, pero hoy es de $200.000, lo que genera una escasez artificial que hace que todos los ricos quieran demostrar que pueden ser parte de este club exclusivo.
Y así, una propiedad que antes desangraba dinero, hoy genera más de 20 millones de dólares al año y, dependiendo de las fuentes, quizás hasta 4 veces eso. Los miembros tienen acceso a todas las piscinas, a la playa privada, comedores y salones que también pueden rentar para eventos. Y en 2016, tras ser elegido presidente, Trump cumplió el sueño de Marjorie de usar a Mar-a-Lago como la Casa Blanca de invierno. Trump utilizó su club durante su primer periodo presidencial para pasar las festividades, para hacer eventos oficiales y para recibir a líderes mundiales. Y en 2021, cuando Trump deja la Casa Blanca, se le hacen a Mar-a-Lago pues las renovaciones necesarias para que el servicio secreto pudiera brindar los servicios que brindan a todos los expresidentes. De estas remodelaciones, pues obviamente no se sabe mucho. Lo que sí sabemos es que hoy Mar-a-Lago sigue siendo el símbolo de riqueza y exclusividad con el que fue pensado en su momento. Y según Forbes, hoy vale entre 200 y 750 millones de dólares. La verdad es que tanto esta propiedad como sus dueños han estado involucrados en muchísimas polémicas en las cuales no me voy a meter, pero sí me gustaría saber qué podemos aprender de ella. Lo primero es el enfoque en las ganancias sociales. Tanto Trump como Marjorie Post estuvieron claros en la ambición que tenían para Mar-a-Lago desde el principio. Y esto fue clave en su éxito. No solo es un espacio de lujo, sino que siempre ha sido un centro de poder y de conexiones. Post imaginó una casa que simbolizara exclusividad, mientras que Trump convirtió esa exclusividad en un negocio rentable. Además, Trump ha sido conocido por ser particularmente activo en el manejo de su club, preguntándole a todos los usuarios qué es lo que más le gustó de su visita y qué es lo que les gustaría que cambiara para el futuro, mejorando continuamente la experiencia de los usuarios y también garantizando la lealtad que le tienen sus miembros. Entonces, tanto para la señora Post como para Trump, la inversión en esta casa fue una herramienta estratégica para ampliar sus alianzas comerciales y fortalecer su marca personal. Y la verdad es que es una decisión muy acertada, porque la arquitectura no solo debe ser funcional, sino que debe garantizar que refleja tus valores y haga que tus clientes se sientan atraídos por tus servicios y estén dispuestos a pagar por ellos. Y quizás tú tienes otros objetivos para tu negocio, pero lo importante es que tus espacios reflejen los valores de tu marca y lo que tú quieres proyectar a tus clientes y a tus aliados. De manera que no sea solo un espacio que te permite atraer clientes, sino fidelizarlos de manera estratégica. Lo segundo que podemos aprender es sobre la adaptabilidad respetando los espacios históricos. Y esto es muy importante porque muchas veces vemos cómo llega un cliente que tiene una propiedad existente y ya sea que tenga o no un valor histórico patrimonial, quieren deshacerse de toda la historia que ya tiene esa propiedad, en lugar de resaltarlo y que funcione como un atractivo más del lugar. Las renovaciones que se han hecho en Mar-a-Lago respetan el estilo original de la casa, sin sacrificar las necesidades contemporáneas, logrando un balance entre preservar el legado y añadir valor, a través de remodelaciones que maximizan tanto su atractivo como su funcionalidad. Quizás tú no tengas una propiedad que tiene un valor histórico patrimonial, o quizás sí, pero aquí lo importante es que cuando hacemos una renovación debemos preguntarnos cuál es el valor de la arquitectura de esa época, qué podemos resaltar, qué podemos conservar y qué necesitamos incorporar para hacerla más interesante y más funcional. Y el tercer punto, y para mí el más importante, es pensar en la arquitectura como parte del modelo de negocios. Mar-a-Lago es un gran ejemplo de cómo podemos convertir una propiedad en un activo generador de ingresos. Es decir, no pensar las propiedades solamente por el valor que podría tener en sí misma al rentarla o venderla, sino cómo se podría usar esa edificación para brindar un servicio que nos genere un flujo de dinero constante y que tenga la capacidad de crecer en el tiempo. Y esto funciona en los dos sentidos. La arquitectura puede darnos pistas sobre qué modelos de negocios pueden funcionar en el espacio, pero al revés también. Y es el modelo de negocio el que debe dirigir las decisiones que tomamos en el diseño arquitectónico. Por eso, el primer paso de cualquier proyecto de arquitectura debe ser entender perfectamente tu modelo de negocios.
Y eso es lo que hacemos en mi estudio de arquitectura. Así que si quieres que te ayudemos a desarrollar espacios que sean rentables, memorables y únicos, sigue los pasos en la descripción para contactarme. Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta mansión y nos vemos la próxima semana en Basado en Espacios Reales. Bye.